A las 10 de la noche del lunes 3 de agosto de 1998 iniciaron los combates entre un grupo de aproximadamente 500 guerrilleros de las FARC que querían tomar de la base de la policía antidrogas en Miraflores, Guaviare, y 120 efectivos del ejército que defendían la guarnición. El enfrentamiento, que duró más de 20 horas, dejó como saldo 16 muertos, 26 heridos y 129 secuestrados. Para combatir el hostigamiento de las FARC, las autoridades pidieron refuerzos a la Fuerza Aérea. Sin embargo, el mal tiempo impidió que los aviones pudieran llegar al lugar y el apoyo tuvo que desplazarse por tierra, lo que retrasó su arribo a la zona. La población civil se vio seriamente afectada por los combates, pues la unidad antinarcóticos se encontraba ubicada en la calle principal. Los guerrilleros que habían rodeado el pueblo desde las 8 de la noche hostigaron y destruyeron el 50% de la estación de policía y se tomaron una base de la Armada ubicada en la zona. Por esos días, los ataques de la guerrilla en varios municipios del país habían dejado un saldo de 60 miembros de las Fuerzas Armadas y 9 civiles muertos, más de 50 personas heridas y 39 uniformados y 4 alcaldes desaparecidos, además de incalculables pérdidas materiales. El ataque fue considerado por medios como El Espectador, un golpe sector al corazón de la policía y el ejército y un triunfo para las FARC. Según El Espectador, con la arremetida Miraflores, quedó establecido que la guerrilla también intentaba defender el negocio del narcotráfico, donde la guerrilla invadió y destruyó una base antinarcóticos para la lucha contra las drogas, compartida con el ejército y la Policía Nacional. La guerrilla capturó a 73 miembros del ejército y a 56 de la Policía Nacional y secuestraron a varios trabajadores humanitarios, incluyendo un sacerdote, un médico, 3 enfermeras y otros civiles. El comandante militar nacional de la FARC, Jorge Briceño, dirigió el ataque desde el Hospital Público de Miraflores. Fueron expulsadas durante el año 2014 en el municipio de Miraflores 164 personas por razones relacionadas con el conflicto armado. La mayoría del pueblo ha registrado en cuenta el desplazamiento originado en el deseo de proteger a los menores de edad para que no se vinculen a las FARC, otros huyendo de las amenazas tras acusaciones de ser informantes de la fuerza pública o por desconocer alguna disposición de la guerrilla en el territorio. Entre ellas, no salir muy seguido del territorio, cumplir con las jornadas cívicas para el arreglo de espacios de interés común, pagar deudas o abastecerse de participar en acciones políticas promovidas por la agrupación ilegal. No destacar que los programas de erradicación forzada de cultivos de coca hayan generado desplazamientos, especialmente en el sur del municipio. Según los registros de la Unidad de Víctimas, desde 1985 hasta la fecha han sido desplazados de forma forzada 11.616 personas de Miraflores, ocurriendo la mayoría de los casos entre 2003 y el 2008. Es una situación que coincide con la disputa territorial generada por el ingreso a la zona de tropas del ejército colombiano y de grupos paramilitares. Se registra un importante descenso en las declaraciones por desplazamiento en el presente año, lo que puede obedecer a que las personas se demoran en declarar su situación mientras se ubican en un lugar de destino o al temor que sienten al rendir una declaración. En el descenso de las cifras de desplazamiento también pueden estar relacionadas con las declaratorias de cese unilateral al fuego que estuvo vigente durante 5 meses del año del 2015 y en que la práctica significó una disminución de la actividad armada de las FARC, al igual que un cambio en la política de reclutamiento por parte de esta guerrilla. Basta ya Colombia, una frase doliente expresada por el proceso de memoria del conflicto armado durante muchos años y actualmente nuestro país sigue viviendo esas escenas de conflictos, de violencia, de daños estructurales, muertes, desplazamientos y otros sucesos espantosos que han causado los grupos ilegales en Colombia, entre ellos el FARC. Debemos hacer una transición hacia la superación definitiva del conflicto y de las expresiones de violencia. Implica la realización efectiva de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición de los graves crímenes cometidos.
La construcción de la paz debe expresarse en la esfera política y los asuntos públicos, en la convivencia ciudadana y los propios ámbitos sociales, comunitarios y privados, a partir de presupuestos y prácticas como el ejercicio de los derechos, el pluralismo, las garantías y la oposición, el reconocimiento de la diversidad y la diferencia. La resolución pacífica de conflictos, en suma del compromiso con el proyecto democrático y la realización de los derechos humanos. La Ley de Víctimas, Ley 1448 del 2011, promovida por el gobierno en el anterior periodo, abrió un espacio institucional al tema de la memoria histórica como condición indeudable para alcanzar la paz, donde las víctimas son protagonistas importantes de nuestra historia. La ley fue aprobada con el fin de apoyar a aquellas personas que fueron desplazadas injustamente de sus tierras, muertes de familiares, entre otros casos, con el fin de indemnizar o entregar nuevamente sus tierras como función principal, promover las condiciones y garantías para que distintas expresiones de la sociedad avancen en ejercicios de reconstrucción de memoria, como aporta la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en su conjunto, evitando la producción de una verdad oficial. La memoria histórica expresa que fue creada para aportar una dimensión fundamental a la transición de la paz, la del conocimiento y el reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de los hechos de violencia ocurridos en esa época. La reconstrucción de paz debe empezar por reconocer los horrores cometidos, la violencia, los daños cometidos a todas las víctimas, el reconocimiento de cada uno de los intervinientes del conflicto, el tejido de la palabra, el perdón de ambas partes, la reparación de las víctimas, transformación de los imaginarios sociales, culturales y políticos por la que legitiman la violencia y la vulneración de los derechos humanos, así como la profundización de una justicia restaurativa que permita rehacer los vínculos sociales y la convivencia pacífica, cambiando el ciclo de odios y retaliaciones que han alimentado el conflicto armado. Con las aceptaciones antes mencionadas, la memoria histórica busca fortalecer las ayudas a las personas vulneradas e impulsar desde las víctimas y la sociedad las reparaciones necesarias, que acá tenemos que ver lo principal, y nuestro objetivo son las personas que fueron sometidas por esos intervinientes del conflicto, y que estos intervinientes paguen por lo cometido, y así algún día decir basta ya Colombia, y que se pueda ver una patria querida, amada y llena de paz.